Buenas noches con todos. Bueno, estimados suscriptores de FanPolitik, hoy día volvemos después de un breve descanso a grabar un video con un tema internacional importante. Esta vez la crisis de seguridad en Haití. Pues esta crisis de seguridad no es una que sea una situación reciente, sino que una que ha evolucionado hasta la situación de hoy en día. ¿Cuáles son los acontecimientos? Pues son los siguientes. Claramente conocemos lo que ha pasado la década pasada, en enero con el terremoto y, bueno, también las crisis políticas que ha sufrido Haití. Sin embargo, a fines de poner más énfasis en ello, en el análisis, nos decantaremos simplemente a contar los aspectos más recientes. Pues conocemos el terremoto de 7 grados de enero del 2010, el huracán Matthew del 2016 y cuando llegó Jovenel Moïse en 2017. Cuando llegó, eh, se negó a dimitir al final de su mandato y tuvo un gobierno por decreto durante 4 años. Y en 2021, un grupo de sicarios asesinó al presidente Jovenel Moïse, agudizando la crisis política. 2 semanas después de ello, Ariel Henry es nombrado primer ministro. Y en agosto de 2021 sucede una nueva tormenta nuevamente. Pero también algo importante, que es que una coalición de 9 bandas de Puerto Príncipe, conocida como G9, y su líder, el ex policía Jimmy Cherizier, que es conocido como Barbecue, bloquearon la terminal de combustible más grande de Haití, que suministraba el 70% del consumo de gas del país. Entonces, desde ahí, la crisis de seguridad que ya estaba escaló sin precedentes. Y así, en septiembre de 2023, Barbecue politizó su discurso al convocar un golpe de Estado. Incrementó la ola de ataques de las bandas criminales y en febrero de este año, Ariel Henry viajó a Kenia para concretar un acuerdo de cooperación de fuerzas policiales. Sin embargo, un ataque en la prisión más grande de Haití, con lo cual, en dos prisiones de Haití, con lo cual hay una masiva fuga de criminales, pero también la banda G9 tomó el aeropuerto, por lo cual Ariel Henry estaba imposibilitado a retornar a su país. ¿Qué es lo que hizo el primer ministro? Pues se refugió en Puerto Rico y renunció el 11 de marzo pasado, diciendo en su discurso que él permanecerá en el cargo hasta la creación de un Consejo Presidencial de Transición y por consiguiente la formación de un nuevo gobierno. Entonces, como se ve, eh, esta es la situación actual. Sin embargo, la historia de Haití también está plagada por mucha inestabilidad política, bastante desigualdad en la población y una situación en la cual reclaman a la élite gobernante. Pero no soy de ello, sino que la historia también demuestra mucho represión y mucho autoritarismo en los líderes. Y Benji, ¿qué opinas de toda esta situación, sobre todo en la parte histórica? Bueno, sí, claro, la situación de Haití es una situación singular, ¿no? Hay que ver algunos datos principalmente, ¿no? Desde el fin de la dictadura de Duvalier, o también conocido como Papá Doc, y después, ¿cómo se llama? El hijo de Papá Doc, también vemos cómo es que tras el fin del gobierno del hijo de este dictador, sucedería que gobernarían 19 líderes, de los cuales estos 19 líderes gobernarían durante un periodo de 38 años. Es decir, si es que lo vemos, ¿cómo se llama? En perspectiva, tendríamos como que cada 2 años un nuevo líder. Entonces vemos cómo es que la situación de Haití no ha sido la mejor a lo largo de todo este tiempo. ¿Por qué? Porque no solamente pasaron de salir de una dictadura a pasar a una especie de democracia que realmente nunca funcionó. ¿Por qué? Porque salía elegido un líder, le hacían un golpe de Estado,
lo destituían del cargo. Entonces han habido muy pocos líderes dentro de Haití que realmente han podido terminar su gobierno o de alguna manera han intentado gobernar durante todo su periodo que dura ¿cómo se llama? Un gobierno, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que la situación de Haití es una situación un tanto inestable, que no ha sido beneficiosa y provechosa para nada para la población de Haití. ¿Por qué? Porque incluso las pandillas surgen a raíz justamente de estos líderes políticos, quienes muchas veces ante quizás las protestas ciudadanas que han habido dentro del territorio haitiano o incluso ante la oposición organizada, los líderes de estos partidos como tal en el gobierno, muchas veces convocaban a estas pandillas para que los ayuden a reprimir o a eliminar a sus rivales políticos. Entonces vamos viendo cómo es que el Estado también va teniendo un rol fundamental en fortalecer a estas pandillas y esto de aquí es una situación que se ha dado de manera histórica, ¿no? Ahora, ¿por qué, por ejemplo, también vemos como que en la actualidad este barbecue decide quizás atacar al actual gobierno? Debido a que el actual gobierno no puede darle dinero suficiente para que estas personas, estas pandillas puedan mantenerse, ¿no? Entonces, a raíz de esto, es que también Barbecue decide ya intentar tomar el gobierno, derrocar el gobierno. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? El gobierno actual carece de legitimidad. Vemos cómo es que a nivel interno casi nadie cree en el gobierno. ¿Por qué? Porque piensan que el gobierno es un gobierno corrupto, es poco eficiente, no ha logrado ¿cómo se llama? Calmar esta situación de la violencia, los asesinatos, los secuestros, el sicariato que hay dentro de Haití, para un país también, si nos damos cuenta, muy pequeño. Haití es un país con 11.5 millones de personas y es, ¿cómo se llama? De alguna manera sorprendente que solamente tenga un presupuesto anual de 2.200 millones de dólares, es decir, un aproximado de entre 80 a 180 dólares por persona dentro del territorio, lo cual implica que como tal, o sea, el Estado no tenga el presupuesto suficiente para que realmente funcionen las entidades e instituciones de Haití, ¿no? Entonces se va viendo también cómo es que esta cuestión estructural va afectando, por ejemplo, en cuanto al pago de las personas que trabajan para el Estado, ¿no? Y a raíz de esto es que vamos viendo cómo es que algunas autoridades, como los policías, algunos políticos, van cayendo presa de estas pandillas. ¿Por qué? Porque las pandillas pagan incluso mucho más que el propio gobierno. Mientras que un sueldo mínimo, ¿cómo se llama? En Haití llegaría a ser aproximadamente de unos 110 dólares al mes, vamos viendo cómo es que las pandillas te pueden pagar hasta 300 dólares en un mes, según fuentes diplomáticas canadienses, ¿no? Es lo que mencionan eso. Entonces vamos viendo cómo es que la situación en Haití es completamente insostenible y la gente incluso prefiere trabajar para las pandillas que para el gobierno. ¿Por qué? Porque dentro de las pandillas gana más. Ahora, como ya les mencionaba también, vamos viendo cómo esta cuestión de que los antiguos gobiernos y el gobierno actual apoyó a las pandillas para controlar a las protestas de los ciudadanos que estaban en contra del gobierno o incluso la oposición, ha fortalecido cuantiosamente las pandillas. ¿Por qué? Porque muchas pandillas han podido comprar armas de guerra de los Estados Unidos en base al financiamiento mismo que le daba el gobierno para poder controlar a la población que se manifestaba en contra del gobierno. Entonces vamos viendo también este rol del gobierno que ha fortalecido a estas pandillas y que han contribuido también a que se genere el actual caos, ¿no? Entonces, esa es más o menos mi perspectiva con respecto a la situación alrededor del tiempo, Lía. Claro, es interesante porque la situación alrededor de tiempo, digamos que no es una de mejora. Y recordemos que Haití fue la primera nación de América Latina en emanciparse, pero también había enfrentado problemas de desarrollo por la debilidad de sus instituciones políticas. Ahora, como dices, es interesante la historia de Barbecue, porque él es un ex policía por el salario que se ofrecen es un cargo al que van varias personas o que ejercen varias personas que se encuentran en los barrios más peligrosos de Puerto Príncipe, según
el país. Y aparte de ello, que es un grupo que comenzó con 9 pandillas y que desde entonces se expandió y empezó a controlar varios barrios alrededor de Puerto Príncipe. Inclusive la ONU dijo que antes de su último ataque, unas 300 pandillas controlaban el 80% de la capital. Inclusive Barbecue, supuestamente, como tú lo comentaste, estaba aliado con Jovenel Moïse, el presidente de Haití, que había sido asesinado en 2021. Y como tú comentaste, este pacto entre pandillas y políticos eran comunes, tanto así que Inside Crime, que es un equipo de reportaje regional, informó que la banda de Barbecue obtenía la mitad de sus ingresos de Moïse. Entonces, justamente como tú lo mencionaste, en 2020 fundó el G9, lo que ayuda a apuntalar a Moïse, porque justamente en esa época enfrentaba protestas contra su gobierno. Ahora, hay algo también interesante del discurso de Barbecue, porque después del vacío de poder que dejó Jovenel Moïse, y ya luego después del ascenso de Ariel Henry, el discurso de Barbecue se empieza a politizar, a pesar de ser el líder de una banda criminal. Y prácticamente lo que él dice en sus discursos es que desde principios de 2004 las elecciones han sido controladas por los oligarcas haitianos. Y esa visión no solo la comparte él, sino que lo peligroso es que por la extrema coyuntura que se vive, hay varias partes de la población que también se sienten identificadas con él. Y también hace un discurso en contra de cualquier contacto externo de países con Haití, por ejemplo, con Estados Unidos. Recordemos que, por ejemplo, la última misión, bueno, la anterior misión, porque en 2023 el Consejo de Seguridad adoptó una resolución en donde se creaba una nueva misión para Haití, pero la anterior a esa, que fue entre 2004 y 2017, introdujo el cólera, pero también se hizo famosa por los informes de explotación y abuso sexual contra los haitianos. Y aparte de ello, que Estados Unidos tiene una larga historia de, digamos, de influencia en Haití. Si nos remontamos en su historia, en 1990, cuando fue electo el primer presidente con elecciones libres en toda la historia de Haití, fue derrocado por un golpe militar al año siguiente, pero en el 94 Estados Unidos encabezó una intervención para restaurarlo al poder. Inclusive creó la Policía Nacional de Haití para ayudar a mantener el orden político. Y también en el 2004, Estados Unidos intervino nuevamente, pero esta vez bueno, no intervino, sino que presionó a Aristide para que renunciara por acusaciones de corrupción gubernamental y por las protestas que habían en el país. Y luego de esto, con la iniciativa de Estados Unidos, estableció la misión de mantenimiento de la paz, el MINUSTA, que es el que justamente les hablo, que tiene informes de abuso sexual y de introducción del cólera inadvertidamente en el país. Entonces, por eso es que la politización del personaje de Barbecue es tan peligroso, porque la situación política y la crisis de seguridad es tan extrema que, como mencioné, hay parte de la población que se identifica notablemente con el discurso de él, a pesar de la figura que le evoca, porque es el jefe de una pandilla criminal que, y las acciones que ha realizado en los últimos años. Pero bueno, ¿qué opinas al respecto, Benny? Sí, claro, ¿cómo se llama? Me parece muy interesante lo que has mencionado, Elía. Principalmente, por ejemplo, cuando hablamos de Barbecue, tú habías mencionado que este personaje, ¿no? Un ex agente de policía, ¿no? Ha empezado a politizar mucho más su discurso, ¿no? Y claramente, ¿no? Vamos viendo que quizás este personaje vaya a querer tener un protagonismo mayor, ¿no? Quizás como parte de la transición, porque vemos, ¿no? Cómo es que el 80%
Puerto Príncipe ha sido tomado por las pandillas, ¿no? Entonces ahí también vamos viendo cómo es que Barbecue va siendo un actor fundamental para comprender y para intentar también estabilizar la situación del país, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, se quisiera estabilizar la situación del país, creo que de alguna manera se tendría que negociar con Barbecue o, como plantean otros especialistas, se tendría que enfrentarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, para eso también hay dos posibilidades, ¿no? Y dos cuestiones, ¿no? Por ejemplo, una es la que planteaba como tal el gobierno de los Estados Unidos, que lo que ellos están haciendo primero ahora es recaudar los fondos suficientes para poder enviar una misión de seguridad al país, ¿no? Ahora, vamos viendo también cómo es que esta misión de seguridad ha sido un poco retrasada justamente por los retrasos de los republicanos, ¿no? Quienes están dilatando un poquito más el tiempo para verse beneficiados en cuanto a términos políticos, ¿no? Teniendo en cuenta que las elecciones de los Estados Unidos son este año, ¿no? Entonces, los republicanos están haciendo que esta medida sea un tanto más lenta para evitar que Biden obtenga logros, ¿no? Lo cual, de alguna manera afecta directamente a Haití, ¿no? Que es un país de alguna manera que depende hasta cierto punto, o su estabilidad depende hasta cierto punto de las acciones que lleve a cabo Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es el principal inversor o el principal país que va a financiar esta misión de seguridad. Ahora, también vemos que otros países están dispuestos a enviar ayuda a Haití, ¿no? ¿Cómo se llama? En cuanto a términos de efectivos, porque Estados Unidos dijo que no iba a enviar. Estados Unidos solamente va a enviar el efectivo, es decir, el dinero, va a apoyar con la logística, pero no con soldados, ¿no? Entonces, otro país que vamos viendo que probablemente vaya a apoyar en cuanto al despliegue de efectivos podría ser Brasil. Incluso el presidente Lula había mencionado que, ¿cómo se llama?, que está en la capacidad de enviar tropas a Haití para calmar la situación de este país, ¿no? Pero en ambas situaciones se mencionaba que era necesario que Ariel Henry renunciase, ¿no? Que justamente renunció la semana pasada para cumplir justamente estas cuestiones. Ahora la cuestión es quiénes van a conformar este gobierno de transición y qué va a pasar después. Creo que lo más adecuado sería que como tal los países se unan y puedan liberar a Haití de esta situación terrorífica que ha venido afectándole a los ciudadanos, ¿no? Quienes han sido secuestrados, han sido asesinados, han sido extorsionados, ¿no? Y violentados por parte de estos grupos pandilleros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se debería hacer tras quizás la elección de este nuevo gobierno de transición, creo yo? Yo lo que creo es que primero Estados Unidos debe enviar este apoyo financiero y este apoyo logístico para enviar esta fuerza de seguridad que de alguna manera intente calmar la situación de Haití. Ahora, por ejemplo, según algunos estudios de The Economist mencionaba principalmente que si es que una misión de seguridad viene, probablemente muchos de los jóvenes que están o que forman parte de estas pandillas terminarían retirándose de estas pandillas debido al temor principalmente de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entendamos que las fuerzas de seguridad están compuestas por soldados profesionales, ¿no? Entonces, ante un enfrentamiento, ¿cómo se llama?, con las pandillas, probablemente muchos jóvenes, ¿no? Porque es gran parte de la población que forma parte de estas pandillas son jóvenes de aproximadamente 15 años. Entonces es muy probable, según este estudio, que la gran mayoría de los que conforman las pandillas terminen retirándose de estas pandillas, ¿no? Y ya habría un enfrentamiento mucho más directo entre las pandillas como tal, que forman parte directamente de estos grupos sin, ¿cómo se llama?, sin necesariamente recibir un pago, con el ejército de seguridad, ¿no? Con los soldados profesionales de esta misión de seguridad, ¿no? Entonces, a raíz de eso es muy probable que se logre mantener la estabilidad tal como en el 2004 y hasta el 2017, pero ahora lo que debe hacer el gobierno y también deben hacer los gobiernos de la región, incluidos los Estados Unidos, es formular instituciones de alguna manera que pues, sean duraderas, pero también que puedan formar instituciones sólidas, ¿no? Como por ejemplo debería haber mínimo una reforma en cuanto a la policía y el ejército haitiano para que de alguna manera estén mejor equipados,
tengan herramientas para combatir a las pandillas, desarrollen una muy buena central de inteligencia para poder controlar ¿cómo se llama? Estos grupos pandilleros y combatirlos, ¿no? Que creo que es lo que necesita Haití. ¿Por qué? Porque vemos a una policía y un ejército de Haití que apenas tiene pistolas para poder defenderse frente a las armas que tienen los pandilleros. Muchas de estas armas, armas de guerra. Entonces vamos viendo cómo es que primero va a ser necesario fortalecer la seguridad. Segundo, va a ser necesario definir una política exterior sólida por parte de Haití para que de esa manera pueda obtener muchos más apoyos de otros países del continente y no solamente de nuestro continente, ¿no? Sino también de países como Europa y otras naciones que puedan apoyar, ¿no? Pero finalmente creo que es importante también que Haití consolide muy bien un Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? O como se le conozca ya, para de esa manera mantener estable la economía, ¿no? Pero fundamentalmente estos tres, ¿cómo se llama? Aspectos que he mencionado, estas tres áreas que he mencionado, confluyen, ¿no? Entonces, lo que primero necesitamos es la seguridad para que de alguna manera la economía se estabilice, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se llama? Requerimos un buen, ¿cómo se llama? Servicio diplomático dentro de Haití para que pueda seguir fortaleciendo las instituciones, pueda seguir fortaleciendo la economía y sobre todo la estabilidad dentro de esta nación que ha sufrido por tanto tiempo, ¿no? Claro, Angie, justo como dices, también esa situación, tiene, digamos que una cooperación de Estados Unidos, también por el lado de la inmigración. Recordemos que se reportó que entre enero y septiembre de 2022, más de 21.000 haitianos fueron repatriados, bueno, no, que hubo una salida masiva de haitianos en Estados Unidos, pero que Estados Unidos lo que ha hecho es más una política de repatriación y los países vecinos también. De hecho, acá el año pasado recuerdo que hubo una crisis de migración en la frontera y gran parte de la composición no solo eran de ciudadanos venezolanos, sino que eran de ciudadanos haitianos. Y por ello, entre enero y septiembre de 2023, más de 21.000 haitianos fueron repatriados por avión o barco desde países vecinos. Y el 69% de dónde vino, pues de Estados Unidos, debido a expulsiones. Y entonces, en ese ámbito, a los países vecinos y a Estados Unidos no les conviene la crisis de seguridad en Haití porque eso expone a sus países también a la expansión de la crisis de seguridad. Y es por ello que la conveniencia de que los países puedan cooperar juntos en esta misión, a fin de que no afecte sus intereses nacionales, pero no solo ellos, sino el bienestar de su población. Y también en el marco de la crisis de seguridad que vive América Latina hoy en día, con varios países que están teniendo incremento de crimen organizado. Entonces, por ello la importancia de este tema. Pero también Haití, aparte de ello, tiene una larga, hablando del lado económico claramente, tiene una larga deuda desde su independencia. Y de hecho, su deuda pública en 2022 fue de, de 4.000 millones de euros aproximadamente y creció 118 millones desde 2021. Entonces, es una deuda que tienen desde su independencia y es un problema frente al cual no ha habido mejora al respecto. Y aparte de ello, también está la vulnerabilidad a los desastres, porque Haití ha tenido un terremoto en el 2010, también tuvo uno en 2021, tuvo el huracán Matthew, tuvo la tormenta en agosto de 2021, y recordemos que su topografía no la favorece, porque Haití justo se ubica en la falla entre las placas de América del Norte y el Caribe. Entonces, esto, en consecuencia, lo hace propenso a inundaciones, a ciclones, a sequías y deslizamientos de tierra. Entonces, esa situación es la que hace que constantemente se generen desastres naturales en Haití que nuevamente generan muchas mayores deudas
públicas y también afectaciones a la población en general. Sobre los policías, que tú también hablaste, pues sí, prácticamente carecen de personal e inclusive, según Council on Foreign Relations, solo hay 9.000 agentes en servicios activos, frente a los 15.000 agentes que habían en 2020. Y por las investigaciones, por sus vinculaciones con las pandillas, sufren seguidamente deserciones y suspensiones temporales la policía de Haití. Y bueno, esta situación es la que hace que, en conclusión, las pandillas sean autoridades de facto en varias zonas de Haití y que por el lado de la población, 15.000 personas aproximadamente no tengan hogar hoy en día y por la parte externa, que esa crisis de seguridad se pueda expandir, por lo cual los países tienen que convenir en ver de qué manera pueden, digamos que influir en la creación de este próximo Consejo de Transición que seguramente definirá la situación de Haití próximamente. Claro, ahí también, por ejemplo, Elia, me pareció muy interesante lo que tú mencionas, ¿no? Haití, o sea, históricamente ha tenido mala suerte, no solamente por la cuestión geográfica, sino también por la deuda, sino también por los malos gobernantes que ha tenido, ¿no? A lo largo de su historia, o sea, creo que Haití de alguna manera no ha buscado eso, pero pucha, casi todo le juega en contra, ¿no? Ahora, con respecto a este tema, ¿no? Que tú vas mencionando, ¿no? Cómo es que la policía, las fuerzas de seguridad van perdiendo cada vez más miembros, creo que esto es fundamental, ¿no? Y a raíz de eso decía, ¿no? Que si es que queremos una Haití mucho más estable, ¿no? Que de por sí, si Haití está bien, esto de aquí es beneficioso para todo el continente. ¿Por qué? Porque no vamos a tener migración, los Estados Unidos no va a tener migración y ningún país se va a ver perjudicado por quizás una ola de migrantes que pasa por sus fronteras, que sufre, sino lo que queremos es que Haití, o sea, esté bien, ¿no? Ahora, como decía, ¿no? Primero necesitamos unas fuerzas de seguridad estables para que puedan controlar a estos grupos criminales, ¿no? Ahora, si es que es quizás con la asistencia, sobre todo de estos países, ¿cómo se llama?, desarrollados, como Estados Unidos, los países de Europa, para combatir el crimen, sería lo mejor y lo más preferible. ¿Por qué? Porque recordemos cómo es que históricamente casi todos los países que han sido invadidos han tenido una fuerte resistencia a los países que han venido a poner orden, entre comillas, ¿no? O sea, recordemos, ¿cómo se llama? Por ejemplo, lo que sucedió con Irak, ¿no? Vamos viendo cómo es que el gobierno de Estados Unidos busca quizás derrocar al dictador, pero lo que termina generando es una guerra civil que desestabilizó a toda la región y generó un caos. Entonces vamos viendo cómo es que la población no le gusta que venga un ejército extranjero y se ponga y se asiente dentro de su territorio, ¿no? Entonces ahí creo que debe jugar un rol fundamental el que estos países, más que quizás enviar sus tropas, en un futuro, o sea que sí lo pueden hacer, como se llama ahora, por la situación, porque Haití no tiene cómo defenderse de estos grupos, ¿cómo se llama?, criminales. Creo que en un mediano plazo, lo que tendrían que hacer esos países es crear una institución policial y una institución de defensa sólida que permita a Haití sostenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, eso creo que sería todo para concluir con mi participación. Claro, la mía también, que diciendo que lo de Haití es una combinación de lo interno por la crisis de seguridad, pero también lo externo por el peligro que puede ocasionar a los demás países vecinos, sobre todo en el tema de la migración. Y bueno, eso sería todo por mi parte y espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like y pónganle en los comentarios si quieren que hablemos de otro video. Ahora sí hemos retornado a nuestro descanso involuntario, pero volveremos con más estas semanas. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos, cuídense.